¿Alguna vez en tu vida te has sentido de que no tienes control de ella o principalmente sientes que hay un caos, que los días son repetitivos, que siempre es lo mismo y te gustaría hacer un cambio en tu vida, pero no sabes por dónde empezar? Quiero decirte que mi invitada de hoy es muy especial porque ella nos va a estar hablando de cómo quitar este caos de nuestra vida, cómo comenzar a conectarnos con nosotros y ser nosotros mismos. Bienvenida a ti, Paola, la Dire, la coach Dire. Bienvenida. Hola, Meche, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta y muy emocionada también de poder compartir toda esta experiencia, todas estas vivencias que he tenido personales y también con muchas mujeres que he podido ayudar. Así que feliz de participar de esta tremenda entrevista contigo. Excelente, bienvenida aquí al podcast de Mujer Sana. Nosotros estamos haciendo unas series de mujeres, cómo pasan de víctima a heroína. Y me imagino, Paola, que tú ah, eres coach, ¿verdad? Eres coach ontológico. También tienes una maestría en bioneuroemoción con Eric Corbera. Antes de tú tener esta vida perfecta que seguro tienes como mamá, ¿cómo era tu vida? Porque antes te dedicabas a otra cosa y ahora te dedicas completamente, cambió tu vida total. Cuéntanos un poco de dónde eres, a qué te dedicas y a quién ayudas. Bueno, yo efectivamente antes tenía un perfil, digamos, profesional ligado a la educación, ¿ya? Ligado a la educación. Bueno, tengo magíster en el área de educación, en liderazgo educativo, y me dediqué mucho tiempo al tema de la investigación de la neurociencia aplicada al aprendizaje, y hice muchos proyectos con entidades educativas, con colegios, universidades en mi país. También en el último periodo de tiempo, los últimos 20 años, me dediqué también a dirigir colegios. Fui directora de colegios públicos en distintos lugares en mi país, De Chile. en Chile, sí. Bueno, un poco entré a este mundo del coach, principalmente porque mi historia de vida, yo te voy a contar un poquito de mi historia de vida. Yo nací en un ambiente familiar bastante complejo, ¿ah? Complejo como muchas mujeres en el mundo. ¿En qué consiste este ambiente familiar? Bueno, yo nací en un ambiente donde tenía un padre alcohólico, muy agresivo, con una madre que lamentablemente se vio sometida y era muy pasiva respecto a lo que estaba sucediendo, con dos hermanos que se vieron en caminos muy similares también, cayendo en estos excesos. Y yo asumí un rol, po, y el rol que asumí era la de la niña perfecta, es decir, me iba súper bien en el colegio, era la mejor estudiante, y entonces todo el mundo creía en el colegio que yo tenía la vida de Bill Pap en mi familia, cosa que no era así, era un estado de guerra constante. Un Y así caos. un caos. ¿Y qué pasó? Que claro, me mantuve en esa dinámica de la niña perfecta, la joven perfecta, después la universidad ganándome las becas, etcétera, todo eso. ¿Y qué sucede? Que muchas veces cuando tú entres en ese perfil de autoexigencia, ¿cierto? De mostrar esa careta, digamos, que no es real, pero es la que te permitió en el fondo sobrevivir, vas generando una serie de dificultades que te van haciendo la vida a cuadritos, sin darte cuenta, sin darte cuenta. ¿Cómo te Así la hace que, cuadritos? ¿Cómo dame un ejemplo? bueno, yo seguí en esa dinámica, como te decía, es decir, de tratar de demostrar una vida, ¿cierto?, que no era tal, ¿sí? Con esa careta de la perfección. Luego me casé, tuve hijos, ¿cierto? Entonces, para todo el mundo era la vida perfecta, la familia perfecta, los hijos perfectos, todo era perfecto. Pero no era así. De hecho, como te decía, no me di cuenta de esa situación, porque cuando me empecé a dar cuenta, cuando obviamente toda esta energía en el fondo que me llevaba a tener este training de autoexigencia, demostrando con esa mirada que todo estaba bien, la exigencia del colegio, de la responsabilidad de la familia,
un matrimonio que no estaba funcionando para nada bien, porque además tenía un perfil, caí en un perfil de pareja narcisista, que tampoco yo era consciente de aquello. Comencé a generar una serie de trastornos emocionales importantes a mediados de mi edad, es decir, problemas de depresión, trastornos de ansiedad, cuadros de pánico. No pedía ayuda, ¿cierto? Wow. No pedía ayuda, no pedía licencias médicas, seguía con las responsabilidades del colegio a cargo de muchos niños y muchas personas también. Entre medio de toda esa situación, y bueno, ya tenía mis dos hijas que habían nacido, ellas tenían alrededor de 12 a 13 años, estaban, como te digo, a la edad de las mediados de mi edad, y quedó embarazada en mi último hijo, Agustín, que actualmente él tiene 13 años, y ese embarazo va a ser bastante particular, porque primero no estaba planificado, ¿cierto? Yo ya tenía casi todo, entre comillas, creía tener todo en control, y nace con síndrome de Down. Nace con síndrome de Down, con una serie de dificultades de salud de su corazón. Entonces se empezó a acumular Sí, una serie de situaciones que me las puse todas al hombro y dije yo, no, yo sigo nomás, estos salvar, aviones que no salvar pasa a todos. nada. Y Sí, seguí en eso. Y como te digo, estos circuitos de enfermedad, de depresión, de ansiedad, qué sé yo, era una cosa ya, no era vida. O sea, yo había pasaba periodo entero tirada en la cama sin querer oh, hacer absolutamente nada. Entonces dije, esto no puede ser. Llegó un minuto y dije, esto no puede ser. O sea, yo me he pasado toda la vida estudiando el cerebro a través de la neurociencia. No, no puede ser que este maravilloso, ¿cierto?, cerebro es el mismo que me está enfermando. Entonces, esto debe haber una solución más para esto. Y comencé a investigar, a meterme en una serie de cursos, a todos los webinars, y todos los libros que podían haber de autoayuda. Y ahí descubrí, en primer lugar, primero el tema de la programación neurolingüística con mi gran mentor, Edmundo Velasco, y que es más bien de la línea, digamos, de formación de John Grinder, ¿cierto? También lo hice con Rod Fuentes, que también es otro grande, digamos, de nuestra, en Chile, digamos, que me ayudó también a formarme el tema de la programación neurolingüística y me pude dar cuenta a través de mi experiencia, porque empecé a aplicar todo eso en mí, que era posible editar, ¿cierto? Poder resignificar una serie de heridas que tenía ahí, que yo no era consciente y que me hacía actuar de una manera y que me estaba dejando realmente un caos en mi vida. Luego seguí con Rick Corbera, ¿cierto? Con el tema de la neuroemoción y pude, como te digo, primero comprobar en mí que es posible hacer un cambio y que no necesitas estar eternamente, ¿cierto?, en dependencia con terapias que son necesarias, pero te mantienen así esclavizada por años, por años. Porque, pendiente. sí, y finalmente no llegan donde tienen que llegar, que es a la raíz de todo esto. Entonces yo creo que esta formación me ayudó muchísimo. Entonces dije yo de aquí en adelante, esto yo lo necesito compartir con otras mujeres. Porque por Dios, que cuando nosotros tenemos este perfil de ser la superwoman, ¿cierto? De que todos nos metemos adelante y todos vamos dándole, y nos olvidamos de nosotros mismas, eh, tienen que pasar a veces cosas muy fuertes para que tú te des cuenta de que hay que hacer un cambio en tu vida. Como te digo, me pasó a mí toda esa experiencia. Entre medio tuve un accidente, por ejemplo, me caí de un segundo piso de espalda y donde pude haber perdido la vida, haber quedado parapléjica, y no fue así. Entonces, tú no tienes que llegar a ese extremo de que te pasen cosas demasiado fuertes para que tú digas, bueno, aquí yo no puedo seguir con esta dinámica porque no es vida. Exacto. Entonces, un poco, Quería preguntarte esto, Paula. Vamos a ver si. Entonces pasaste por un matrimonio difícil, aparte de eso, estabas en caos, ¿verdad? Tú siempre usas malabarista porque estás trabajando con la familia y salvando a todos, que hablaste de un punto tan importante que nosotras las mujeres, yo creo que las latinas no nos enseñan esto, como creen que nosotras tenemos que cargar con todo en la casa, con el padre, con el hijo, con todo, pero cuéntame, ¿cuál fue ese quiebre? ¿Dónde fue que tú decías, yo soy víctima, pero hasta hoy cambio? ¿Qué fue eso que te llevó? ¿Fue el accidente? ¿Fue el embarazo del bebé? ¿Qué fue lo que hizo? Necesito cambiar. Ya no aguanto, el agua está hasta aquí. bueno, yo creo que fue, bueno, primero el cúmulo de todas estas situaciones que yo te decía.
Pero cuando yo tuve ese accidente, cuando yo tuve ese ¿Qué accidente, pasó? yo, la verdad es que ahí ya fue un tema que yo tuve que, o sea, los médicos, como te digo, no se podían explicar cómo yo estaba de pie, o sea, no me había pasado lo que debía haber pasado en realidad. Y yo dije, esto no puede ser, o sea, esto ya no es algo casual. Hay algo que aquí no está bien, yo no puedo seguir en la vida, ¿cierto? Dando tumbos de la forma en que lo he estado haciendo, sin detenerme a pensar qué es lo que realmente yo necesito para mí, el poder volcar todo lo que estaba en exterior, porque yo siempre estaba para los demás, pero nunca estuve para mí. Entonces, cuando me logré conectar con eso, con esa necesidad, a través de este accidente, como te digo, que fue brutal, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te caíste? Explícame qué fue lo que pasó en el accidente. sí, lo ¿Qué que pasa estabas es que haciendo? yo estaba, o sea, tengo de hecho una construcción Ok, en una parte bien apartada cerca del mar, en otro lugar, digamos, en otra parte de una región, y es una construcción de 2 pisos. ok. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba en proceso de construcción, pero nosotros íbamos habitualmente a pasar tiempo ahí para ver el control de la construcción y todo eso. Y fuimos precisamente para finales de Año Nuevo, recuerdo. Estábamos con mis hijos, con mi ex marido en ese minuto, y estábamos prontos a tener la cena, ¿cierto? Y resulta que en el segundo piso había una escalera que era provisoria, o sea, era una escalera de maestro en el fondo, porque todavía no estaba hecha la escalera, digamos, que había que poner. Y todas las cosas yo las tenía tontamente, las había dejado ahí, ¿cierto? Lo que había traído para poder colocar. Entonces yo subí, bajaba, trayendo cosas para la cena. Y en eso que subo y bajo, subo, ¿cierto? Y la escalera se desliza. Se comienza a deslizar, yo de pie, y me voy, como digo, caigo de espaldas en el piso, ¿cierto? Sobre la escalera y todo el golpe me llegan a, digamos, en la parte de espalda, perdí la conciencia. Como te digo, estábamos en un sector muy alejado, muy apartado de la ciudad, no llegaban las ambulancias, no podían acceder a ese lugar, no fue una Wow. cosa muy, muy traumática, tanto para mí como también para mis hijos. Entonces, como te digo, ese evento para mí fue crucial. Y sumado, como te decía, a todo lo que ya te estaba contando que me estaba pasando, mi hijo Agustín, él es mi pilar, o sea, él me necesita todo el tiempo. Yo estoy para él está para mí, pero yo no podía permitirme, ¿cierto?, seguir farreando mi salud, mi cuidado, por tener esa visión errónea de la perfección, de decir de que todo lo puedo, como dices tú, porque no nos criaron, la sociedad en general no programa, entre comillas, a las mujeres, sobre todo en Latinoamérica, como dices tú, a tener ese espacio, a poner límites, sino como que te las cargas todas, tú puedes con todo, tú tienes que hacerlo todo, tú eres el pilar de todo, y eso no está bien, no está bien. Exacto. Entonces, yo creo que eso fue como el punto de quiebre que yo El punto tuve, de que fue, como digo, brutal. Y Paola, coméntanos, ¿qué es un caos emocional y cuáles son algunos ejemplos? Porque tú has hablado, por ejemplo, de tu vida, pero de las personas, tú como maestra, como directora, trabajaste con muchísimas personas y me imagino que viste todos esos patrones y dijiste, wow, esta tiene el caos más que yo. ¿Qué es un caos para ti? Mira, para mí un caos es como para, sobre todo para las mujeres en general, es que es como que tú estás en una especie de tormenta que Ok. no se ve. Es una tormenta que no se ve, pero que se siente en todos los aspectos de tu vida, en todos los aspectos de tu vida. Y es Dame una un especie de, ejemplo. por ejemplo, es una especie de una acumulación, ¿cierto?, de expectativas, de responsabilidades, de autoexigencias que nos vamos Mm, colocando o creando, ¿cierto? Y eso crea una especie de estado de confusión y de agotamiento que es permanente. Esa es como la primera señal, que por lo ok. cierto no le hacemos caso y seguimos adelante. Pero nos sentimos cansados, como que por más que tratemos de decir, no, si estoy durmiendo las 8 horas o más de las 8 horas, pero me despierto el otro día y sigo Muy cansada, sigo agotada. agotada. Entonces, ese estado de agotamiento permanente, hace además que tú empieces como a vivir una especie de piloto, un piloto como automático, ¿cierto? Que tienes que estar respondiéndole a todo el mundo.
lo que pasa con mis hijos, lo que pasa con mi jefe, con mi familia, con mis padres, con todo el mundo, y respondes a todos menos a ti. Es como que tú te excluyes de esa lista de check que debemos hacer. No, tú no existes en esa lista. Entonces te vas creando todo este proceso, entonces esta tormenta, como te digo, te va generando este estado que es muy, pero muy complejo para la vida de las mujeres. Y si a eso tú le sumas toda la serie de heridas de infancia que tenemos, ¿cierto? Que Sí. tampoco somos conscientes y que tampoco hemos liberado y sanado, eso lo agrava aún más. Exactamente, muy, muy, muy de acuerdo. ¿Y cuáles serían esas causas? Ya hemos hablado de algunas cosas que te pasaron a ti, que me han pasado a mí. Yo recuerdo, por ejemplo, un día yo iba manejando, yo no sé si era para la escuela de mi hijo, pero es como que tú haces algo que ya se va el carro hasta solo. Tú no sabes, tú dices que va para el supermercado, pero es como tienes que llevar todos los días a los niños, el carro ya no se va para el supermercado, es como Va se va. solo. Así es, ¿verdad? A lo que ¿Mm? tú te refieres, como Sí. que ya todo es la monotonía, todo eso. ¿Y cuáles serían algunas causas de ese caos en nosotras las mujeres? Bueno, primero son las expectativas, yo creo, sociales Sí, y familiares que tenemos sobre nosotras constantemente, sí. porque aunque lo admitamos o no, nosotros siempre somos el pilar del centro, del hogar, ¿cierto? Somos cuidadoras en principalmente, ¿cierto? De nuestros hijos, de nuestra pareja, ¿cierto? Porque a veces las parejas pasan a ser como un hijo más en algunos casos por la Ay, falta de madurez. En varios casos, porque he hablado con muchas mujeres y se repite mucho eso. Siempre me dicen, tengo tres hijos, y te dicen, bueno, ¿y yo el cuarto cómo está? Es mi marido, te dicen las mujeres. ay, 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 ay. Sí, es así. Entonces tenemos esa exigencia, esas expectativas sociales y familiares. Entonces, y esa presión de poder equilibrar tu mundo familiar o tu mundo personal con lo profesional, con esa responsabilidad, esa presión es enorme. Y además es enorme porque tú no tienes realmente apoyo, un apoyo verdadero. No lo tienes. Entonces tienes que equilibrar constantemente estos dos mundos sin tener ese apoyo. Pero ¿sabes qué, Paola? Yo a veces siento, porque por ejemplo, por el lado mío, yo me ¿Mm? paso de pedir ayuda. Yo siempre, inclusive, cuando yo era misionera en California, hace unos 20 años atrás, me decían, no, las personas en la iglesia no ayudan. Y yo, hermana, ¿me puede ayudar con tal cosa? Y así le daba como una asignación a cada persona para que me ayudara a yo poder tener un bautismo exitoso, porque había que traer comida, otra tenía que decorar, otra tenía que preparar lo que se iba a hablar, pero yo veo que a veces nosotras nos exigimos tanto y no pedimos ayuda. ¿Tú estás de acuerdo en eso o no? Hay mujeres que no piden ayuda por nada del mundo. Sí, no pedir ayuda porque obviamente gran parte de ese no pedir ayuda, y eso se ha repetido mucho con las mujeres que yo he trabajado, tiene que ver con esto que hablaba anteriormente, con estas heridas de infancia, ¿cierto? Donde tú aprendes, entre comillas, para sobrevivir, ser autosuficiente, Ah, muy ¿cierto? bien. No pides ayuda porque es la forma que encontraste para poder salir adelante. Entonces, y eso se va repitiendo con ciclos cuando eres joven, cuando eres ya adulta, y eso se mantiene en el tiempo. Entonces te quedas en silencio, puedes guardarte y vas guardando todo lo que te está pasando, pero no pides ayuda. Y eso es lo peor que puede suceder. Entonces, todas estas heridas que no son liberadas van provocando estos patrones de comportamiento que son inconscientes, porque tú no te das cuenta de cómo Ah, tú estás actuando, hasta que, como te digo, ya hay algo que provoca este quiebre donde te haces de golpe y porrazo, ¿cierto? Darte cuenta de que tu vida no puede seguir de la forma que está actualmente, porque si no, eso va a significar que tu salud comienza a afectarse. Y cuando tu salud se comienza a afectar, tu mundo, es decir, todos los que están en el fondo rodeándote, en tu propia familia también se empieza a afectar. sí, Entonces, todo se todo afecta. se altera, Yo todo estaba se altera. Yo estaba hablando de, por ejemplo, mi hijo nació con problemas del corazón. Tu hijo, me imagino que por su condición de síndrome de Down, siempre va a tener eso. Entonces tú y yo tenemos algo en común. Pero cuando una persona va al hospital por una cirugía o algo, hay que dejar de trabajar.
hay que organizar. ¿Quién va a cuidar? Si hay perro, hay que buscar quién va a sacar el perro o todo eso. Y entonces hace un caos, no solamente en la presión, ¿verdad? De que tenemos una persona que está mal, pero también todo el entorno cambia, los gastos, el estrés, son muchas cosas que nos afectan. ¿Y cuál sería un paso que podría ayudarnos, Paola, a salir de ese caos emocional? Yo creo que el primer paso y el más difícil de todo es darte cuenta de que algo no está bien en tu vida. Porque por Dios Reconocer. que sí, vivimos, nos creemos una ceguera de que todo está bien, ¿cierto? Cuando en realidad no lo es, pero es lo que queremos creer, ¿cierto? Son las historias que nos contamos, que hablamos mucho en Bio Neuroemoción, nos contamos historias y nos justificamos experiencias, Sí. situaciones, mantenemos relaciones que no deberíamos mantener, escuchamos personas que no deberíamos escuchar, aceptamos cosas que no deberíamos aceptar porque nos creemos, nos aferramos a esa historia. Entonces, el primer paso es primero reconocer que algo no está bien en tu vida, que algo debe cambiar. Eso es lo primero. Y cuando tú logras darte cuenta, o sea, tomar ese estado de conciencia de que algo no está bien, de que algo debe cambiar, el segundo paso obviamente es pedir ayuda. Es pedir ayuda, no sé, a través quizás de un coach, a través de un grupo de mujeres que tengan las mismas experiencias, ¿cierto? Y se puedan contener de cierta manera y apoyar a través de un especialista, es decir, pero es pedir ayuda, ¿ya? Eso es necesario para poder realmente tener este cambio. O sea, el primer paso es, como digo, siempre el más difícil y el más necesario. Pero cuando tú lo das, ya la cosa se va dando gradualmente. Y los cambios, sería bueno, Paola, los cambios no son fáciles y a veces nos vemos forzados. Por ejemplo, en tu caso fue el accidente, todas las situaciones como que te fueron llevando ahí. En el caso mío fue el abuso que pasé, que casi pierdo la vida y que me hizo buscar herramientas, porque a mí no me llevaron al psicólogo ni me llevaron a nada. Yo fui yo aprendiendo y qué bueno que tú igualmente viniste y dijiste, no, tengo que hacer algo por mí. Ahora me gustaría que nos hables un poquito de neuroemoción, bioneuroemoción. Ya tú eres graduada, yo estoy en ese proceso, yo estoy empezando, pero ya usted es graduada, se sabe todo, me imagino. Cuéntanos qué es la bioneuroemoción y cómo ayuda la bioneuroemoción al caos emocional cuando trabajas tú con las mujeres. Bueno, la bioneuroemoción es un método, ¿cierto? Pero a mí me gusta hablar de una experiencia de vida, ¿no? Es una Ujú. forma de ver la vida de una manera distinta, ¿cierto? Como estamos acostumbrados. Enrique Correa siempre repite siempre una frase, ¿cierto? Dice, nosotros eh, no vemos las cosas como son, sino que la vemos como somos. Es decir, todo lo filtramos, esta que nosotros creemos que nos está pasando, esta realidad que nosotros vemos y la tomamos como una realidad que percibimos, pasa por una serie de filtros y esos filtros son nuestras experiencias, son nuestros valores, son todos estos traumas que tenemos ahí introyectados, entonces interpretamos la vida, ¿sí? Entonces la vida, en realidad, la realidad no es como nosotros creemos como son, sino que es como somos. Entonces, esa es una experiencia, así es la bioneuroemoción, es una metodología de tener un foco distinto. ¿Y qué nos ayuda? Es una herramienta súper poderosa porque nos va a permitir, por ejemplo, ir más allá de poder saber que a través de un síntoma, por ejemplo, tú tienes un trastorno de ansiedad, tienes depresión, tienes una serie de cosas, o tienes circunstancias de patrones, de resultados de la vida que se te van repitiendo. Tengo problemas de pareja, todas las parejas me engañan. Entro de la pareja, entro a otra pareja y esta pareja también me pasa lo mismo. O sea, O de patrones que se van dinero. repitiendo. Entonces, ya sea por síntomas o por experiencias repetitivas, hay algo ahí que está introyectado, y hay una emoción que nosotros tenemos que indagar y poder descifrar qué es lo que está pasando. Entonces, la bioneuroemoción lo que hace es ir a la raíz, ¿cierto? A buscar qué es lo que está pasando realmente en eso que nos está provocando. Entonces, ayuda a identificar estas emociones que están atrapadas, a identificar aquellos conflictos que no están resueltos y que se manifiestan en nuestro cuerpo y en nuestra mente, principalmente en nuestra mente. Entonces nos ayuda a tomar conciencia de esas raíces
para poder liberarlas, para poder sanarlas, para poder trascenderlas y permitirnos a nosotros finalmente tener un bienestar físico y emocional. Eso es un poco, en resumen, lo que Qué es la bueno. bioevolución y lo que puede ayudarnos en general. Bueno, yo estoy de principiante y me encanta muchísimo. A mí me interesó por el tema de la salud, como yo soy coach de hábitos y también tengo ya varias experiencias como estudiando nutrición, coach nutricional y trabajaba con pacientes de cáncer, diabetes y eso. Entonces veía que había algunas cosas relacionadas con las emociones. Obviamente no he entrado a profundo como quizás ya tú sabes, ya que tú eres graduada, pero sí hay una relación de las emociones con las enfermedades, con todo esto. Me encantaría, Paola, escuchar alguna historia de éxito de tus clientas. Me gustaría que compartas algo que te cambió la vida, que dijiste, gracias, gracias Dios, o no sé lo que creas como, porque tuve que vivir esto para poder ayudar. Como dice Eric, tú no puedes ayudar a nadie sin tú haber vivido un camino. Cuéntame alguna experiencia de éxito de alguien que tú hayas trabajado y que digas, ay, gracias, gracias, y que te hizo, fue buena inversión lo que hicimos en esto, en todo este trabajo. A ver, ¿tú piensas que te cuento un poco una experiencia de haber trabajado con alguien que haya podido ayudar? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Mira, yo creo que yo, bueno, he trabajado con muchísimas mujeres, pero recientemente te voy a hablar de una en particular que a mí me ha llegado mucho al corazón, que es Anita. Ok. Ella es una mujer de mi país, de 58 años, que toda su vida, todo su mundo, ¿cierto? Siempre giró en relación a su entorno familiar, a su núcleo familiar, al criar sus hijos, ¿cierto? Su hijo menor, que ahora ya es un joven de 21 años, es autista. Entonces, ¿qué sucedió? Que Anita era una persona que todo su mundo giraba en torno a su hijo. A su hijo tiene un matrimonio, ¿cierto? Que tampoco ha ayudado mucho en ese tema de la responsabilidad, ¿cierto? Compartida. Un marido, ¿cierto? Dedicado a la educación universitaria, entonces muy ajeno a todo eso. Entonces, todo el mundo, todas esas responsabilidades giraban en torno a ella. Y ella se había olvidado, pero absolutamente de Anita. O sea, no Wow. existía la mujer Anita. No existía su necesidad, no existía sus emociones, no estaba. Tenía una autoestima muy, pero muy descendida. Entonces, todo su lenguaje era en torno a esto, ¿cierto? ¿Para qué estaba ella en esa familia? ¿Cierto? Se olvidó totalmente. Entonces, ¿qué empezamos a trabajar con Anita en el programa de nuestra tribu de Invencible? Obviamente los pilares, un principal pilar son los estados de poder, ¿cierto? El poder identificar cuáles son sus necesidades, cuál es su propósito finalmente de vida, que iba más allá, por mucho que quisiera tener a su hijo en las mejores condiciones, pero tenía que conectarse con ella. Y lo Mm. logramos hacer, mejorando obviamente el tema de la autoestima, que ella se pudiera conocer, tener un autoconocimiento real de cuáles eran aquellas cosas que le gatillaban ciertos estados muy negativos, saber cuándo estos estados se provocaban, qué es lo que lo estaba gatillando, de qué manera, de qué forma, y poder aprender a colocar límites, a decir no a ciertas cosas, ¿cierto? Y generar ese espacio de autocuidado para ella. Y luego conectar con sus sueños, esos sueños que tenía olvidado de mucho tiempo que antes de ser mamá, antes de tener ese contexto. Entonces, conectar a Anita con todo ese proceso la llevó ahora a tener un cambio pero radical. Ahora está dedicada a hacer proyectos de comunidad, se siente súper empoderada, me dice, Paola, no, dime lo que yo hago, yo lo voy y lo hago. Entonces, como era una Anita distinta, que estaba como súper callada, incluso me hablaba como muy bajito, para mí es algo que me llena mucho el corazón porque yo lo viví en experiencia, sé que estas herramientas funcionan y funcionan muy rápido, y verlo en ella ahora en un corto periodo de tiempo para mí ha sido fantástico. Sí, yo creo que ese es mi mejor. Qué eh, bueno. Qué lindo escuchar esas historias porque de verdad uno se inspira y dice, yo por ejemplo, donde he dicho, wow, qué lindo es ayudar a otras mujeres, qué lindo es poder saber de que estamos rompiendo cadenas de esclavitud,
de error y eso a familias. Cuando una mujer sana, sana familias, generaciones y todo esto. Cuéntame cómo la aceptación es un ingrediente importante para nosotros poder superar este caos emocional que vivimos nosotras las mujeres, que somos mamá, papá, empresaria, todas estas bolas todos estos roles que llevamos. Mm. Bueno, el rol de la autoaceptación es fundamental, ¿ah? Es crucial, porque es difícil avanzar si nosotros seguimos luchando contra nosotras mismas. O sea, si nosotros no logramos esa autoaceptación, es decir, seamos capaces de aceptarnos tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, nuestras luces y nuestras sombras, integrarlas, trascenderlas, nos va a ser más difícil el camino, mucho más difícil. Entonces tenemos que ser capaces de entender que podemos hacer cosas y no es necesario hacerlas en forma perfecta. Tenemos que sacarnos ese traje de que todo tiene que estar bien, tenemos que ser la mejor mamá, la mejor pareja, la mejor profesional, El la mejor mejor cuerpo. empresaria. No, tenemos que sacarnos ese estereotipo. Entonces, el primer paso es eso, es la autocompasión. A mí me gusta mucho hablar del poder de, por ejemplo, de la vulnerabilidad, que tiene ciertas patitas de una mesa. Para mí, por ejemplo, el coraje es parte de la vulnerabilidad, esa valentía, ¿cierto? De decir que a pesar de que tengo miedo de dar ese paso, de poder ayudarme, de atreverme a hacer cosas distintas para cambiar mi vida, es importante. Entonces el coraje es parte de la vulnerabilidad. La autenticidad, ser uno mismo, ser fiel a uno mismo, dejar de contarse esa historia para poder encajar con los demás, para poder cumplir con las expectativas de los demás y ser fiel a uno, a tu necesidad, eso es fundamental. Ser responsable con tu cuidado, con tus espacios de resguardo, estos límites que yo te decía, ¿sí? De poder marcar esos límites, saber marcar esos límites. La compasión, la autocompasión. Siempre, como te digo, estamos para los demás, nos afecta lo que le pasa al otro, pero nunca nos miramos a nosotros qué cosas nos estamos diciendo. Yo creo que el peor enemigo, como decía Buda, nosotros somos nuestro peor enemigo, somos las personas más tóxicas que podemos encontrar, somos nosotros mismos a veces con nuestros pensamientos que nos van haciendo estar en estados muy, pero muy dramáticos. Entonces es importante tener estas cuatro patitas, digamos, estas patitas que tiene la vulnerabilidad y ser muy honesto con nosotros mismas, dejar de inventarnos historias, como te decía, y mentirnos a nosotros, ser fieles a nosotros. Cuando nosotros logramos todo eso, vamos a tener un paso pero muy adelantado. Me encantó, me encantaron esas patitas de autoconocimiento, ser auténtico, ser vulnerable. Qué lindo de aceptarnos así como somos y de cosas que no podemos cambiar, pero sí tenemos la responsabilidad, ¿verdad? De tomar esas acciones y de sanar esas cosas que nos permitieron llegar a ser quienes somos, porque si tú no hubieras vivido, Paola, todo ese caos, todas esas experiencias en tu matrimonio, en el trabajo, con con todo el estrés que tuviste que pasar, no sería Paola, no sería la coach de hoy, no serías. Cuéntame qué haces o qué recomiendas tú para tú cuidarte, para no caer en un caos, porque tú sabes, cada persona es diferente. Yo tengo mi caja de herramientas, yo digo, cada persona tiene su cajita de herramientas. ¿Cuál es la cajita tuya y qué le recomiendas tú a tus mujeres, a las mujeres invencibles, es que me dijiste? Sí, ¿Sí? la tribu de las mujeres invencibles. Bueno, son varias cosas, ¿ah? Pero te voy a dar algunos tips. Algunas. Sí, algunos tips. Bueno, primero, yo creo que fundamental es poder, obviamente, ocuparnos de este ambiente, de este bienestar emocional. Y para eso, como te decía, es crucial aprender a decir no, ¿ya? A decir no, a poner límite. Eso es lo básico. O sea, si tú no logras tener esa capacidad de poner esos límites, establecer esos límites, tener herramientas, porque una cosa es decir, ya, yo pongo límite, pero quizás no sé
cómo establecer esos límites. Entonces eso involucra tener herramientas. Entonces tú tienes que formarte en eso, tienes que nutrirte de cómo yo coloco esos límites, de qué manera se hace, ¿ya? Y decir no. También es importante rodearte, ¿cierto?, de personas que te apoyen realmente. Eso es, también es importante, muy importante. No estar siempre con esta mochila, ¿cierto?, haciéndolas de la superwoman, porque las comunidades de apoyo es algo que te va a permitir crecer y sentirte, tratar de relajarte un poco, decir, en realidad no es la única que le está pasando todo esto. Hay otras mujeres más, ¿cierto? ¿Ah? Y eso, Sí. por Dios, que ayuda muchísimo. Y crear estos espacios de autocuidado, de desconexión de la rutina, esto de salirnos del piloto automático y volver a conectarnos quizás con pequeños espacios de cosas que a ti te gusta hacer. Da lo mismo lo que sea, quizás te gusta regar las plantas, salir a pasear con tu perro, no lo sé, pero buscar y ser fiel a esas cosas que a ti te gustan y darte un espacio como una rutina permanente en tu rutina de vida. Hay un tips que yo siempre les doy a las mujeres que trabajan en mi tribu, que se trabaja mucho en regenería cerebral o mental, en programación neurolingüística, que es un simple acto de entrenar una nueva neurología en tu cerebro. Y es que les digo que el teléfono, tomen el teléfono y programen una alarma. Una alarma simplemente que la pueden colocar cada una hora, ahora si lo quieres colocar más de media hora mejor, pero cada una hora que te suene una alarma. Y cuando suene la alarma, independiente de lo que estés haciendo, cuando suene esa alarma tú te tienes que preguntar, ¿qué necesito justo ahora, en este instante? ¿Qué es lo que yo necesito? Quiero dormir, quiero tomar un juguito, ¿qué es lo que quiero hacer? Me encanta, me Entonces, encanta. entonces, suena alarma y tú te preguntas, ¿qué es lo que necesito hacer ahora? Ya, quiero tomarme un jugo, ya. Si lo puedo hacer, me voy, me preparo y me tomo el jugo. Pero, por ejemplo, si yo suena la alarma y estoy en plena reunión, ¿cierto? De negocio, en una reunión donde no me puedo mover, suena la alarma y me pregunto, ¿qué es lo que necesito hacer ahora? Dormir, por ejemplo, se me viene a la mente. Y no lo puedo hacer porque no me puedo salir de la reunión para ir a dormir. No importa, pero tú estás entrenando tu cerebro, tu neurología, para tomar conciencia de tus necesidades. Entonces, si tú haces eso constantemente y lo programas, vas a crear esa red neuronal de toma de conciencia de tu necesidad y es algo que te ayuda muchísimo. Wow, súper, súper, un diamante. Eso es un consejo súper diamante. Yo tengo alarmas y a mis alarmas yo le tengo una función como time to loving Mechi, como amarme, ¿verdad? O de ser brillante. Yo tengo una que es making money, otra, tú sabes, hacer dinero, otra de no soy perfecta, estoy en construcción. Esa es la que a las 3 de la tarde. Pero a mí me encantó la manera en que tú lo practicas, porque tú dices, ¿qué necesito ahora? Y es como conectarte con el presente. Es un poco de mindfulness y ese anchor, ¿verdad? Que te sirve, la alarma te sirve como un anclaje. Es decir, ahora necesito algo. Me encantó. Quisiera saber tus redes sociales, qué proyectos tienes, si alguien se quiere comunicar contigo y conectar, qué tienen que hacer para hablar contigo y trabajar contigo. Bueno, yo tengo las redes sociales que aparezco como la Paola Rojas, la coach Dire, así me van a encontrar tanto en Instagram como en Facebook y también en TikTok, que es como una cuenta reciente. Ahí me van a encontrar, ¿cierto? Con Paola Rojas, la coach Dire. Ya saben por qué lo de la Dire, ¿cierto? Tantos años siendo directora. ¿Y en qué proyecto estoy ahora? Bueno, estoy ahora, precisamente ya lo mencioné anteriormente, estoy creando un programa, que es un programa de 21 días para mujeres invencibles, una tribu que se llama así, la tribu de las mujeres invencibles, que precisamente lo que hacemos en esta tribu es poder trabajar los pilares de poder, que son 5 pilares de poder. ¿Cuál es el primer pilar? El primer pilar es el CLIE, es la limpieza, es aprender, que las mujeres aprendan, ¿cierto? A través de, obviamente, de técnicas especializadas en PNL, a que aprendan, por ejemplo, a poder recablear, ¿cierto? Estas heridas que tenemos muchas veces introyectadas y podemos resignificarlas
a través de esta programación. Ese es el CLEAR. Tenemos otro pilar, ¿cierto?, que tiene que ver con lo que hablamos del tema del autocuidado. Otro pilar son los estados de poder, cómo cambiar de un estado A a un estado B rápidamente, también estrategias que te ayudan a trabajar. Y obviamente el tema de la tribu. La tribu es este empoderamiento que tenemos entre las propias mujeres que son parte de esta comunidad. Y el último pilar tiene que ver con esto del propósito, es decir, yo puedo tener las herramientas, saber que necesito un cambio, tener ciertas estrategias pero tengo que conectarme con un propósito, tengo que conectarme con algo que yo necesito hacer porque es algo que me apasiona y que me va a conectar conmigo, ¿sí? Con esa pasión que muchas veces perdemos de vista por este piloto automático que nos encontramos, en todos estos roles que tenemos que asumir. Pero cuando conectamos con ese propósito, por Dios que la cosa cambia. Así que más o menos eso es lo que te puedo contar, Mercedes, que estoy haciendo y cómo nos podemos comunicar. Bueno, en todos estos perfiles, sobre todo en el de Instagram, arriba en el link, aparecen las conexiones a nuestras páginas donde podemos conectar, ya sea que tú puedes participar de una masterclass, que tengo una masterclass maravillosa que se llama de malabarista del caos a maestra de tu bienestar, que me encanta y que también comparto experiencia con las mujeres malabaristas. Y también hay una página que te va a permitir tener una sesión gratuita de 30 minutos para poder conversar contigo y ver cómo te puedo ayudar. Excelente, me encantó. Me encantan esos pilares, son tan importantes, especialmente para nosotras conocernos mejor, para tener herramientas, porque yo siempre digo, yo soy chef basada en plantas, usted no va a hacer una lasaña si usted no tiene su mise en place, que es tener su carne o su lenteja, yo tengo diferentes tipos de lasaña, entonces tú tienes que, para tú diseñar esa mujer poderosa, esa mujer invencible, en mi caso son mujeres sanas, hay que tener todos los ingredientes, ¿verdad? Para que sea algo delicioso. Me encantaría que antes de que te vayas, que mires a la cámara a esa mujer que no se conoce, que cree que está bien, pero dentro de sí no puede dormir, está estresada, no sabe lo que quiere y no puede salir del hoyo. Cuéntale, ¿qué necesita hacer? ¿Cuál es tu mensaje para ella? Bueno, primero decirte que cada una de ustedes tiene el poder de transformar, todas la tenemos, todos tenemos ese poder de transformar nuestra vida. Pero el primer paso es decidir hacerlo, ¿ya? Es decidirte a dar ese paso, a dar ese pequeño empujón que lo tienes que hacer tú, porque nadie lo va a hacer por ti, tú lo tienes que dar. Y buscar apoyo porque eso es importantísimo, el creer que podemos, a veces con toda eso la verdad, las cosas que yo la pasé por muchos años y a porrazo entendí que no funciona. El pedir apoyo es necesario. Lo puedes hacer a través de, como les decía, de un coach, de un terapeuta, de una comunidad de apoyo, de ayuda. Es fundamental porque te va a ayudar a conectarte, a darte cuenta que no estás sola, que no eres la única que le está pasando lo que le está pasando y que hay formas de poder salir. Hay formas de poder salir. Así que mi mensaje es eso, a que logres poder conocerte, a tener esa capacidad de autoaceptación, el poder integrar, como te decía, tanto tus aspectos positivos y aquellos que tienes que quizás mejorar y integrarlo y poder trascenderlo. Porque al momento que lo logras trascender, al momento que logras darte cuenta de cuáles son aquellos límites, cuáles son aquellas fortalezas, te va a transformar en una mujer realmente maravillosa, que ya lo eres, pero te vas a hacer, ahí sí que te vas a transformar en esta mujer invencible, ¿cierto? Capaz de poder conectarte primero contigo, cuidarte a ti, porque tienes que colocarte en esa lista y no te colocas, tienes que ponerte en esa lista, tienes una lista enorme, bueno, ahí, tiene que estar ahí en primer lugar tu nombre y darte estos espacios para poder conectarte y poder ser feliz, porque es posible. Qué hermoso, me encantó, me encantó, me encantó, qué lindo. Tenemos que conocernos, espero que podamos conocernos. Estamos en un grupo, tú y yo, y ojalá que se pueda hacer un evento. No sé si va a ser en Chile, si va a ser aquí, pero ojalá que nos podamos conocer. Muchísimas gracias, Paola, por tu tiempo, por ese mensaje tan poderoso. Y las invito a dejar sus preguntas para Paola, a seguirla en sus redes sociales, dejar sus comentarios aquí y vayan a visitarla y díganle, te vi en el podcast de Mercedes, me encantó tu charla
y si conectas con ella, de verdad, haz una cita con ella. No pierdes nada, es gratuita, de seguro te va a dar muchísimas herramientas y transformar tu vida para que te conviertas en una mujer invencible y sana. Muchísimas gracias, Paola. Gracias a ti, yo feliz. Ojalá que podamos hacer muchas más otras actividades. Yo feliz de colaborar porque realmente que es algo que me apasiona y que me ha transformado, pero radicalmente en mi vida. Así que yo agradecidísima, Mercedes, muy, muy, muy agradecida de verdad. Bendiciones para ti también Gracias. y para todas las mujeres. Y gracias a ti también por abrir tu corazón y compartir cosas personales y difíciles, pero sé que todo tiene un propósito y así como digo, todo este caos se puede convertir en un hermoso jardín, pero tenemos que tomar la decisión, como dijo Pablo. No mañana, hoy es el día de tomar acción. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo episodio. Un abrazo.